Hola, buenos días amigos, aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes en vivo. Vamos a compartir en esta mañana la apostasía, las vírgenes insensatas y porque ¿por qué ser amigos del mundo, amigos? ¿Por qué tenemos que ser amigos del mundo? Esto no nos conviene, amigos, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el ser amigo del mundo te aleja de Dios, te aparta de Dios. Por tanto, tienes que cuidar tu salvación. Ocúpate en la lectura de la Biblia, ocúpate en todas estas cosas. Y vamos a leer un versículo que está en Mateo 25, donde vamos a empezar a hablarles acerca de esta situación que el mundo va a vivir y que estamos viviendo. Y sin antes voy a hacerles una aclaración a todos. Amigos, el 14 de mayo de 1948 no es una fecha para decir que es el arrebatamiento. El 14 de mayo de 1948 es una fecha donde se dio la orden por las Naciones Unidas para que Israel naciera como nación. Cuando les digo del 14 de mayo de 1948 al 14 de mayo de 2019, ya se cumplieron los 70 años exactos. No estoy dando fechas de que, ay, es el arrebatamiento. No, amigos, el arrebatamiento voy a hacerles un esquema. ¿Cuándo puede suceder? Muchos dijeron que en el 2025, pero ¿saben una cosa? Pongan atención. Quizás este año 2025 venga a ser una Navidad, la última Navidad para los cristianos verdaderos, porque el arrebatamiento va a suceder muy, muy pronto. No sé el día ni la hora. Y déjense de estar diciendo muchos, así que les hacen caso a aquellos que dicen, ay, nadie sabe el día ni la hora. No, nadie lo sabe. ¿Supieron cuando nació Jesús? ¿Sabían la hora del nacimiento de Jesús? Nadie lo supo. ¿Ustedes saben lo que va a ocurrir mañana? Pues no. Lo que va a ocurrir dentro de 7 años, pues no. Pero eso sí les digo. Viene el fin. El fin viene y Dios nos está advirtiendo. Dios nos está señalando con su palabra que nosotros estemos ocupados en la salvación, que estemos ocupados en la lectura de la Biblia. Pero la gente oye cosas. Amigos, si alguna persona te dice, ah, mira, te está dando fecha del día del fin del mundo, y amigos, ustedes vean por su propia inteligencia. Vamos a hablar acerca de las vírgenes insensatas. Mateo 26, Jesús habla acerca, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O sea, todos esperan el arrebatamiento. Viene, Cristo viene, el esposo viene y va a venir cuando se toque la trompeta, la final trompeta que tocará el mismo Señor, porque dice que él mismo tocará la trompeta. En Primera de Corintios 15, miren lo que dice. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, todos no quiere decir que toda la humanidad, todos son los que son de Cristo, los que son cristianos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, los que se murieron en Cristo. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La promesa de Jesús, que va a venir por nosotros en el arrebatamiento. Entonces aquí se están preparando todas las vírgenes, toda la iglesia. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, no fueron personas que no fueron llenas del Espíritu, que se olvidaron de la palabra, que se dejaron llevar por el mundo, que dejaron de ir a la iglesia, dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, dejaron de seguir a Cristo, dejaron de tomar la cruz y seguir a Cristo. Cuando dice el Señor que te niegues, niégate a ti mismo, a tus deseos, a todo lo que tú tienes planeado, niégate y obedece a Jesús. Entonces las insensatas dejaron de llevar la cruz y se dejaron llevar por este mundo, por lo que ofrece este mundo, porque toda la gente dice que tiene derechos. Tengo derecho a divertirme, cuando el Señor te dice: niégate, toma tu cruz y sígueme. Oye, que yo tengo derecho a... Renunciamos a nuestros derechos por seguir a Cristo. Debemos de hacer un sacrificio. Y Dios nos dio libertad para vivir nuestra vida, pero de acuerdo a su voluntad, o sea, en obediencia a su palabra. Si tú dejas de obedecerle, aquí estas insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, o sea, tomando sus lámparas, no o sea, tomaron la lámpara pero no tenían aceite, o sea, ya no estaban llenas de Dios, ya no estaban eh, siendo prudentes. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, o sea, iban a la iglesia, oraban, llenaban de peticiones al Señor, oraciones. Amigos, las promesas de Dios son promesas de Dios y nuestras peticiones deben de ser basadas en las promesas de Dios, no en nuestros deseos. Dios ya sabe que nosotros tenemos necesidades. Por eso dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a seguir por añadidura. Pero nosotros a veces estamos buscando las añadiduras, amigos, estamos buscando las cosas de este mundo y no debe de ser así. Por eso las vírgenes insensatas eh, cayeron en apostasía. Se hicieron amigos del mundo. Entonces, vamos a leer primero Tesalonicenses. No, Hechos 21:21. Hechos 21:21. Dice aquí en la carta de cuando fue arrestado Pablo en el templo. Miren, dice, sí, Hechos 21:21. Cuando llegaron a Jerusalén, Pablo y Lucas, dice, cuando llegamos a Jerusalén, escribe Lucas, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés,
diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente y guardando la ley. Aquí está hablando de que Pablo, cuando predicaba, habían dado una información a los judíos, que Pablo estaba enseñando a los mismos judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ellos hablaban de que ya no guarden la ley, que ya, o sea, ellos le decían a eso apostatar. Eh, Cuando el Evangelio de Cristo nos dice que nosotros debemos engrandecer la ley en obediencia a Cristo, por el amor de Cristo, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, estamos bajo el amor de Cristo, por tanto la ley debe de ser engrandecida. Entonces aquí ellos acusaban a Pablo que él hacía apostatar, entre comillas, pero no, él estaba obedeciendo al Señor. Entonces vamos a ir ahora a Tesalonicenses 2:3. Miren cómo dice aquí, hablando acerca del arrebatamiento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca, el arrebatamiento está cerca, amigos. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Va a venir la apostasía a los cristianos. Y esa apostasía es que, pues ya te dije, que no lees la Biblia. Las oraciones que haces son un poquito fuera de lugar, porque casi siempre pedimos mal. Pedimos para nuestros deseos, para nuestros gustos. No pedimos para el futuro, amigos. Nosotros tenemos un futuro glorioso, tenemos un futuro de esperanza. Así es de que, miren, el Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ya llegando la apostasía a su gran este, plenitud, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ya les he dicho que el hombre de pecado e hijo de perdición son aquellos anticristos, los cristianos que andan muy mal, pero también está hablando acerca de aquel hombre que va a venir a gobernar el mundo, que va a ser el anticristo. Muchos están diciendo que no existe, que no es cierto, que el anticristo es un sistema mundial, que es un sistema nada más, amigos. Eh, Muchos pierden el sentido porque quieren agarrar por temas, entonces se olvidan de lo que dice la Biblia en algunas partes, y dicen cosas como si no existiera el anticristo, ¿eh? O sea, tengan cuidado. Entonces, porque este hombre dice, cuando aparezca el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, hay quienes se van a oponer, y este hombre se va a oponer y va a hacer una dictadura donde ya no habrá predicaciones en YouTube, ya no habrá ¿cómo se dice? Biblias, las van a quitar. Entonces, pero, ¿qué creen que va a pasar en ese momento? O sea, el arrebatamiento va a venir, y la apostasía va a estar en grande en muchos cristianos, los que se quedaron, que son las vírgenes insensatas, las que no llenaron sus lámparas de aceite, las que se olvidaron de Dios, las que se apartaron de Dios, las que ya mm, no quisieron ir a la iglesia por las cosas del mundo, las que no quisieron ir a la iglesia porque era más importante su vida que la obediencia a Dios. Entonces, tenemos que llamarles la atención.
por ejemplo, tenemos eh, una, una historia que es de una muchacha que, que era cristiana desde chiquita, decía ella, y ella se fue al mundo. No quiso obedecer a su mamá, no se sujetó a la obediencia de sus padres. Entonces, pues ella, mm, pues nada más eran su mamá y ella, y entonces su mamá le dio cáncer y hace pocos meses ella murió. Y la muchacha servía en la iglesia y hablaba de Cristo y estaba muy contenta, pero amigos, pasa algo que cuando pierde uno un familiar, hay muchas personas que se enojan con Dios porque le piden a Dios, oran a Dios y no conocen los planes de Dios ni sus propósitos. Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios tiene planes en un futuro. No tiene planes para que hagas tú tu vida como tú quieras. Entonces, pues ya no va a la iglesia, dejó de dar clases de maestra de los niños y amigos, y ahorita están mal los cristianos, los que están abandonando a Dios porque se van a, al mundo otra vez, se regresan al mundo y ponen cosas del mundo en sus videos, en sus estados y ya no predican la palabra. O sea, esa es la apostasía, que se apartan de Dios porque se enojan contra Dios. Mucha gente se enoja contra Dios porque Dios no le cumple el deseo. Oye, si se va a morir la persona, ponlas en las manos de Dios. Dios se la va a llevar. Asegúrate nada más como dice Jesús. Asegúrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Asegúrate de que tus familiares estén eh, escritos sus nombres en el libro de la vida. Para que cuando ellos mueran estén allá y cuando nosotros muéramos o fuésemos arrebatados en el arrebatamiento, nos encontremos con ellos. Porque no podemos engañarnos a nosotros mismos diciéndoles, no, mira, todos vamos a morir y Dios va a perdonar a todos al final. No, no, Dios tiene planes. Por eso está la Biblia, por eso está la obediencia a la palabra de Dios. Y miren, esto de la apostasía es muy terrible, amigos. Muchos están, por ejemplo, en los consejos, les dicen uno, pues no podemos hacer nada, ponte a orar. Ok, ponte a orar, pero también tienes el deber de ir con tu hermana, tu hermano, aquella persona que se apartó de la fe, que tú vayas y le digas qué está pasando en tu vida y que le hagas reaccionar y salvarla de sus malos pensamientos, de su mal camino que ella ha decidido tomar, que enderece su camino. Entonces, nosotros a veces decimos, es que no sabemos hablar, nadie quiere, a nadie le gusta que le digan cómo hacer las cosas, eso es claro. Pero en Cristo, amigos, siendo cristianos y obedeciendo la palabra del Señor, nosotros debemos de acatar las órdenes. Somos subordinados, somos hijos de Dios, por la gracia de Dios. Y cuando se nos regaña, el Dios mismo nos regaña por medio de otra persona. Nos llama la atención en las predicaciones, pero a veces nosotros salimos y seguimos viviendo nuestra vida cuando debemos de hacer lo que Dios nos ordena, amigos. Tenemos que hacer cosas que a Dios le agraden. Tú tienes que siempre estar atento a lo que dice Dios y agradar a Dios. Entonces, esto es lo que pasa aquí en esto de muchos que se oponen ni se levantan contra todo lo que es Dios o es objeto de culto. Porque miren, cuando dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, esto dicen los teólogos que habla solamente del anticristo. No, amigos, hay personas que se sienten como dioses, que ellos son eminencia. No, amigos, nosotros debemos de acordarnos que todo esto nos lo había dicho ya el Señor y el apóstol Pablo, porque dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste? Este hombre de pecado está siendo detenido porque se va a manifestar. Amigos, el mundo se está llenando de musulmanes. Cuando venga el arrebatamiento, todas aquellas vírgenes insensatas, todos aquellos cristianos que no llenaron sus lámparas de aceite, van a sufrir una persecución y muchos van a morir decapitados a manos de los musulmanes.
Si usted no sabe nada de los musulmanes, amigos, el mundo está llenándose de izquierda, está llenando de hombres que siguen estas cosas de desobedecer a Dios, gente inicua, gente malvada, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que ahí al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? La iglesia. ¿Por qué? Porque todavía está la iglesia aquí, está el Espíritu Santo aquí, está en nosotros. Por eso cuando oramos debemos de orar eh, siempre por lo que nos dice el Señor que oremos. Por la paz de Jerusalén, que oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos, que se salven, que todos los hombres lleguen al arrepentimiento para que puedan ser salvos. Ahora, vamos a leer por qué está pasando todo esto, amigos. Todo esto está pasando porque la apostasía es algo que está viniendo a nuestras comunidades cristianas, a nuestras familias cristianas, porque también hay muchos hombres que se han metido a la iglesia, se han infiltrado hombres perversos, hombres que no son pastores, falsos cristianos, falsos profetas, falsos maestros, hombres que no son llenos del Espíritu Santo, son hombres que, miren, a mí no me ha sucedido así. Yo pienso que cuando los apóstoles estaban sirviendo a las mesas, ellos dijeron, no, no está bien que nosotros hagamos esto, vamos a llamar a hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, y que los conozcamos, que están llenos del Espíritu para que sirvan a las mesas. O sea, hacer un llamado personal, imponerle las manos para el ministerio y el servicio. Pero no lo hacen así, amigos. Siempre se hace un llamado por la necesidad que hay en la iglesia, un llamado, el que quiera ser maestro, venga ya todos que, yo quiero ser maestro, siento el llamado, y vean que al final muchos dejan el espacio, dejan de ir. ¿Por qué? Porque apostataron. Aunque digan, no, yo no apostato, ¿por qué ya no regresan a la iglesia? Porque tienen vergüenza, amigos. Les da vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué te importa que piensen de ti? Regresa a la iglesia. Porque eso hace que seas una persona que tiene y muestra arrepentimiento. Si no es así, pues imagínense, amigos. Entonces, voy a leer esta parte de Primera de Timoteo 4:1. ¿Por qué les digo esto? Porque está sucediendo así en la iglesia, que muchos están apartando a muchos de la verdad. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, miren, doctrinas de demonios. Siempre hay unas doctrinas que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la del arrebatamiento. Hay una doctrina que es pretribulacional, o sea, que nos vamos antes de que empiece la gran tribulación y la tribulación. Otra es que el arrebatamiento va a suceder a mitad de la tribulación. Y la otra es hasta que sea la segunda venida de Cristo. Tres doctrinas, amigos. Una va a ser la verdadera. Las otras dos van a ser eliminadas. ¿Por qué? Y se basan en la Biblia. Porque están escuchando a espíritus de demonios engañadores y que están dando estas doctrinas de demonios, estas enseñanzas que salen de la Biblia. Entonces, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán muchas cosas, por ejemplo, una de ellas es casarse, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acciones de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, o sea, los que conocen la verdad. Ahora voy a leerles eh, la palabra 646, que es la palabra apostasía, es apostasía. Es lo mismo que la 647. Deserción de la verdad. Apostasía, apostasía, apostatar. 647 dice apostation. Es un adjetivo presunto de un derivado de la 868. Algo separador.
es decir, específicamente divorcio, carta de divorcio, o sea, se han divorciado de Dios, se han separado de Dios. Entonces aquí tengo la 868, que es la otra palabra. Miren, la 868 afistemi, remover, o sea, se han removido, instigar a la revuelta, o sea, están predicando la verdad, pero hay otros que instigan a predicar otra verdad que no es la verdad. No, el arrebatamiento no va a suceder. No, no puedes dar fechas. Nadie sabe el día ni la hora, pero el tiempo ya va a llegar. Como les dije, en 1948 es el nacimiento de Israel. No es una fecha que les digo, que me dicen, por ejemplo, dicen, abuelito, mis nietos dicen, abuelito, es que tú estás dando una fecha. Esa fecha es el nacimiento de Israel. No es una fecha que diga yo, ahí va a suceder el arrebatamiento. En mis videos he puesto toda la tesis y he puesto ahí la cuestión de que el tiempo se está acabando, el tiempo se está terminando. Estamos en los últimos tiempos y debemos de ser entendidos en los tiempos. 14 de mayo de 1948 al 14 de mayo del 2019 son exactamente 70 años con sus meses y sus días. Del 14 de mayo del 2019 al 14 de mayo del 2026 son un año exacto, son 7 años exactos con sus meses. Del 14 de mayo del 2026 al 14 de mayo del 2033 son los 14 años exactos, amigos. No estoy dando fecha del arrebatamiento. En uno de esos días está por suceder el arrebatamiento. En uno de esos días al final está por suceder que va a regresar Jesucristo. Porque la gracia se derramó en la cruz y la gracia tiene una duración de 2 días. O sea, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, 2000 años. Entonces, muere Cristo a los 33 años, súmele 2000 años. O sea, nos queremos engañar a nosotros mismos, amigos, es claro, Dios nos habla, pero nosotros no aceptamos estas enseñanzas, o sea, muchos no las aceptan lo que decimos. ¿Por qué? Porque no, ellos quieren ser más teólogos o no sé qué quieren, quieren, ay, nadie sabe el día ni la hora. Pues no, yo no la sé, pero sé que pronto va a suceder. Entonces, dice que es revuelta, desistir, ahí está otra, desistes. Apostasía es desistir, ay, ya no voy a ir a la iglesia. Ay, qué flojera leer la Biblia diario. Mejor está más chido Netflix. Hay bien muchas series bien padres, bien bonitas. Mejor veo una serie, 1 hora. Pero 1 hora de lectura repetitivamente, compartiendo con tus hijos, cambiaría las cosas. Pero no, vienes cansado, quieres descansar, estás harto, pero no buscas el descanso del Señor. Entonces, nosotros tenemos que hablar de esta manera y rogarles, amigos, que las cosas no son como nosotros pensamos. Tiene que hacerse todo bajo la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres? Yo quiero agradar al Señor. No sé qué quieras tú. Miren, y aquí estas palabras, por ejemplo, la 575, ah, también habla de esto. La 575, la vamos a leer, dice algo. Dice apo, es la partícula. Apostasía está compuesta de dos partículas. Por ejemplo, apo, que quiere decir fuera, que estás fuera, se te alejaste de Dios. El profeta, no, Asaf, en el Salmo 73, dice él que todos los que se apartan de Dios perecerán. Todos los que se aparten de ti los destruirás. O sea, no te apartes del Señor, sigue fiel. Es que dicen esto, que dicen aquello, tú sigue fiel, créele al Señor, lee la Biblia, no veas videos, tantos videos, o sea, si ves videos, velos pero que te edifiquen.
y que te enseñen y que te alienten a ir a la lectura de la Biblia. Miren, aquí dice, partícula primaria, fuera, es decir, lejos de algo cercano, o sea, que te alejes de Dios. Eso es apostasía. En varios sentidos, de lugar, tiempo o relación, fíjate, de lugar porque dejas de ir a la iglesia, de tiempo que ya no tienes tiempo para Dios, de relación que has dejado tu relación con Dios, o sea, literal o figurativa, de donde dice de o desde. En composición como prefijo, por lo general denota separación, cesación, cesó hasta aquí, terminaste con Dios, regresaste atrás, reversión, así, etcétera. Entonces, más te valía no haber conocido del Señor, porque ahora que conoces, vas a ser castigado más duramente. Entonces, miren cómo relata Dios, por ejemplo, en Apocalipsis. En Apocalipsis, antes del arrebatamiento, amigos, estamos hablando que dice el Señor, vamos a hablar algo, a ver si lo entiende, que es apostasía. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, es en el Apocalipsis 3, 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No ve la apostasía, amigos? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque no ven. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y vea la apostasía. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está a la puerta. Ya no está en tu corazón, hasta está a la puerta de tu corazón. Lo has sacado de tu vida. Al Espíritu Santo lo contristaste. Lo echaste de tu vida. Tú echas a Dios fuera de tu vida porque ya no quieres nada con Él. Y el Señor está esperando a que tú te arrepientas para que Él vuelva a tener comunión contigo. Porque aquí lo dice, entraré a Él, o sea, Él volverá a entrar a ti, a tu vida, y cenará contigo. Y cenaré con Él y Él conmigo. Dice una relación. Al que venciere la apostasía, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo está hablando muy claro, amigos, en su palabra. Por favor, no cesen de seguir orando por lo que le agrada al Señor. No cesen de, de leer la Biblia. No cesen de ir a la iglesia. No cesen, amigos, de orar todos los días. Velad y orar en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que van a venir sobre el planeta Tierra. Las señales se están dando. Es triste, pero hay que hablar así. Es urgente que volvamos a ser prudentes, que no seamos insensatos, porque la insensatez nos lleva a la apostasía, nos aparta de Dios, nos aparta de la verdad, nos aparta de seguir adelante. Ora por tus hijos. Tenemos muchos problemas. Yo oro, siempre le digo al Señor, Señor, bendice a mis hermanos en Cristo, porque todos sufrimos estas batallas. Nuestros hijos se van al mundo, nuestros hijos quieren vivir su vida, nuestros hijos quieren disfrutar de la vida, pero Señor, estamos viendo las señales. Vea lo que hizo Melissa. Yo me llevé a toda la información y me quedé impresionado por lo que la información que saqué. Pero yo no me gusta dar noticias, pero a veces hablo como noticias. En Melissa, en el huracán categoría 5,
En el ojo del huracán se vieron otros vórtices formando un cuadrado o a veces un hexagonal, así como el que está en Saturno. Así. Amigos, este es el principio de los dolores. ¿Qué será aquel día cuando comience la tribulación y gran tribulación y los huracanes sean categoría 6? Que a usted dice, no es posible. Todo es posible, amigos. Para Dios no hay nada imposible. Y van a suceder cosas catastróficas terribles, amigos. La gente no tiene miedo. Si usted ve que las olas pegan y se meten al mar, ya la gente ve un tsunami y en vez de correr se suben a un lugar y sacan su celularcito y empiezan a grabar. No tienen temor de Dios, no tienen miedo. Pero un día todo será terror, amigos. Porque la gente dice ahí en Lucas 21, dice que habrá terror en la tierra, angustia de las gentes a causa del bramido del mar. Pero la gente no quiere oír esto, la gente quiere oír, it's good, todo va a estar bien, oh, todo va a salir bien, no te preocupes, amigos, eso dicen, pero mucha gente le está dando la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque, pues pasan, o sea, se está muriendo la gente, está enferma la gente. Oye, ¿por qué no la sana el Señor? Ya oramos por ella. Dios no hace nada. Y se apartan de Dios. Amigos, es que se hace la voluntad de Dios. Dios prueba los corazones. Si la gente de veras creyera en verdad, se sanarían sus familiares. Dios les daría más oportunidad de vivir. Pero no creen. Ese es el detalle. No creen. Y si crees, debes de aceptar la voluntad de Dios. Así de fácil. Todos nos vamos a morir. Yo ya acabo de cumplir 63 años. Ya el Señor me ha dado la gracia de vivir 63 años. Yo puedo morir en cualquier momento. Un ataque, donde esté en un lugar fuera de, estaba fuera de lugar y sucedió algo. Un choque en el carro, un asalto. Todo puede suceder, amigos, pero ¿saben qué? Hay que estar con Dios. Porque lo que nos espera con Dios va a ser grande, amigos. Dios tiene planes de bien y no de mal. Y hablando de ese versículo de Jeremías, Dios tiene planes de bien y no de mal. No, Dios no quiere que, ¿cómo les diré? Es que muchos piensan, ay, Dios tiene planes de bien y no de mal. Yo quiero este proyecto y me va a salir todo bien porque Dios está conmigo y las cosas no te salen bien. Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios tiene en el futuro un proyecto de vida eterna, un proyecto de... Amigos, ¿qué leímos hace ratito? Incorruptibilidad, inmortalidad. Vamos a vivir por siempre y vamos a ver cosas que nunca hemos visto, cosas que ojo no vio ni y cosas que oído no oyó. Son las que están reservadas para los que aman a Jesús, aman su regreso, los que aman su venida, porque vamos a ver la gran Jerusalén, porque vamos a vivir en el milenio, vamos a vivir todas las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y si tú amas a Dios, pues tienes que hacer a un lado la apostasía. Si tú amas a Dios, debes de resistir, debes de tomar la cruz y negarte a ti mismo. Aceptando que, amigo, todas estas cosas que Dios nos ha dado, me ha dado la oportunidad de tener una empresa, de estar aquí con las máquinas, todo esto se va a ir en la destrucción, todo esto va a desaparecer. Es más, si yo muero, esto se acabó la empresa, ya no voy a fabricar lo que diseño. Así es de que, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Preocúpate, asegúrate de que tu nombre esté escrito en el cielo, en el libro de la vida. Esa es mi preocupación, donde allá no habrá llanto ni dolor, pero ¿saben una cosa? Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque en aquel día vamos a ver
que nuestros familiares no fueron, aún nuestros hijos no fueron con el Señor, o nuestros nietos. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. La salvación se pierde, aunque muchos digan, no, es que la salvación no se pierde, la salvación se pierde, amigos. Si entonces la Biblia no hablara de apostasía, no hablara de mentirosos que están engañando a los cristianos, donde nada más buscan su dinero, donde son engañados, amigos, todo tiene que ser con sabiduría e inteligencia. Que Dios nos dé sabiduría para poder temer a su nombre, para obedecerlo, para respetarlo, para darle el lugar que Él merece en nuestro corazón y enfrentar, amigos, tomando nuestra cruz, negándonos siempre en todo y caminar con Cristo. El arrebatamiento viene pronto y Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Si tú caminas con Dios, te va a llevar Dios. Si tú dejas de caminar así con Dios, si apostatas, no vas a ir al reino de los cielos. Oye, pero que yo hice la oración de fe, acepté a Cristo en mi corazón, sin palabras se las lleva el viento, amigos. Dios no es como nosotros, Él cumple su palabra, nosotros la violamos, no cumplimos, por muchas razones, por nuestra debilidad humana, pero tenemos que esforzarnos. Ora por hombres que, que Dios los ponga en tu camino para que te llamen la atención, porque, no le llamen la atención al niño, no, tú ponte a orar, no le digas nada, tú nada más ora, que Dios se encargue, amigo, tú tienes que ir y decirle, ¿sabes una cosa? Tú estás mal, endereza tu camino, ¿o qué? ¿Quieres que venga Dios y te diga personalmente, ay, qué privilegio sería que Dios viniera y me dijera, arrepiéntete y pórtate bien? Y no, amigos, Dios al que ama disciplina, y si te disciplina te va a suceder algo, lo voy a decir así, te va a suceder algo bien gacho. Mejor es caminar con Dios, porque nuestro futuro, si Dios nos ama, nos va a castigar, porque nos ama. Si tú te desviaste, si en el propósito de Dios está Él, que tú vayas al reino de Dios junto con Él, te va a suceder algo, una enfermedad, un desastre. Tiene que ser así. Dios al que ama disciplina y castigo. ¿Por qué? Porque es su hijo. Porque a los que no son hijos, Dios los deja ir. ¿Te quieres ir? ¿No quieres ser hijo? Vete. Así es de que tenemos que entender, como dicen los chavos, agarrar la onda de que Dios va en serio. Porque lo que Dios ofreció, lo ofreció en una cruz. Y no tenemos que nosotros ser tan, puedo decir, muchos dirían que serían malas palabras, pero no, la insensatez, amigos. Si tú quieres ser insensato, adelante. Porque Dios, miren, hay un versículo donde dice Dios que no le interesará nada cuando Él rompa su cayado de gracia. Voy a hacer un estudio, lo he preparado y no lo he dicho. La gracia se terminará, Dios quebrará el cayado de gracia, piérdase que se pierda. Ahí lo dice. Dios no va a tener misericordia de los perversos, de los altivos, de los sangrones, de los vanidosos, de los pecadores. No va a tener misericordia. Porque no nos podemos burlar de su obra grandiosa de salvación. Así de que, hermanos, pongan atención, compartan este video, bendigan a otros,
Vamos a seguir adelante. Bendiciones para todos y un saludo para Ezequiel Castillón. Dios te bendiga. Vamos a seguir adelante, a ser verdaderos hombres de fe, hombres de Dios, obedientes hasta la muerte. Obedientes. ¿Cuánto me queda de vida? Que el Señor nos enseñe a contar nuestros últimos días de vida sirviéndole, agradándole. Un día ya no va a haber oportunidad de aquí estar en los videos. Se va a acabar todo. Así de que bendiciones para todos y nos vemos. Este es el futuro de la humanidad en Cristo. Yo soy Héctor García, su hermano. Yo soy hermano solamente, no soy pastor, no soy más que evangelista para compartir a todo aquel que quiera. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Lo voy a bajar a YouTube este video para que busquen en YouTube. Adiós, bendiciones, que el Señor los bendiga.